En un mundo que se mueve a un ritmo vertiginoso, donde las exigencias laborales, las redes sociales y el bombardeo constante de información parecen no darnos tregua, encontrar un espacio de calma y equilibrio mental se ha convertido en una necesidad urgente. Sin embargo, para muchos, esa paz interior sigue siendo esquiva, como un oasis lejano en medio de un desierto de estrés y ansiedad. ¿Cómo podemos, entonces, aprender a cultivar una mente equilibrada que nos permita navegar con serenidad por las tormentas de la vida? La respuesta puede estar en un encuentro fascinante y poco explorado. El diálogo entre dos grandes tradiciones filosóficas que, aunque distantes en tiempo y espacio, comparten un objetivo común: la búsqueda del bienestar integral del ser humano. Este libro nace de la convicción de que tanto la filosofía occidental, con su énfasis en la razón, la ética y el pensamiento crítico, como la filosofía oriental, con su profunda conexión con la espiritualidad, la armonía y la experiencia directa, ofrecen herramientas valiosas y complementarias para transformar nuestra manera de vivir y de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Mientras la tradición occidental ha moldeado gran parte de la estructura intelectual y científica del mundo moderno, la oriental nos invita a una comprensión más intuitiva y holística de la mente y el espíritu. La mente, ese vasto territorio que alberga nuestros pensamientos, emociones, miedos y sueños, es el epicentro desde donde se generan nuestras experiencias vitales. Comprender cómo funciona, qué la condiciona y cómo podemos entrenarla para que sea una aliada en lugar de un enemigo es el propósito que guiará cada página de este libro. Nos sumergiremos en conceptos que van desde el estoicismo griego hasta el budismo tibetano, desde la lógica cartesiana hasta el taoísmo, desde la ética kantiana hasta el dharma hindú. En ese viaje, descubrirás cómo estos sistemas de pensamiento, que parecían irreconciliables, pueden entrelazarse para ofrecerte un mapa hacia una mente más serena, flexible y resiliente. Pero más allá de la teoría, esta obra busca ser un puente práctico. Cada capítulo está diseñado para que no solo comprendas las enseñanzas, sino para que puedas integrarlas en tu vida cotidiana. Porque la verdadera sabiduría no reside solo en el conocimiento abstracto, sino en la capacidad de aplicar ese conocimiento para aliviar el sufrimiento, aumentar la felicidad y potenciar tu crecimiento personal y espiritual. A lo largo de la historia, grandes pensadores y sabios han enfrentado las mismas preguntas que nos planteamos hoy. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Al explorar estas preguntas desde dos perspectivas diferentes, te invito a abrir tu mente y tu corazón, a cuestionar tus creencias y a descubrir nuevas formas de entender tu experiencia. Este no es un libro de respuestas definitivas ni de dogmas rígidos. Es una invitación a un diálogo abierto, una invitación a practicar la escucha profunda de las ideas, de ti mismo y del mundo, y a encontrar, en esa interacción, las claves para una mente equilibrada y una vida plena. En tiempos donde el ruido externo parece devorar nuestra atención y el caos interno nos roba la calma, esta obra quiere ser un refugio, una guía, un compañero de viaje hacia la armonía mental. Te invito a recorrer este camino con curiosidad, con paciencia y con la esperanza de que, al final del viaje, encuentres no solo conocimiento, sino también la paz que toda mente anhela. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Introducción. El diálogo entre Oriente y Occidente. Desde los albores de la humanidad, la mente humana ha sido objeto de fascinación, misterio y profundo cuestionamiento. Dos grandes tradiciones filosóficas han surgido a lo largo de la historia para intentar comprender y explicar la naturaleza de la mente, el alma y la existencia. La filosofía occidental y la filosofía oriental. Aunque en apariencia muy distintas, estas corrientes comparten el anhelo de descubrir los secretos para alcanzar una vida equilibrada, plena y con sentido. La filosofía occidental, que tiene sus raíces en la antigua Grecia y se ha desarrollado a lo largo de siglos a través de grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes y Kant, se ha caracterizado por su énfasis en la razón, el análisis lógico y la búsqueda de verdades universales. En cambio, la filosofía oriental,
que incluye tradiciones como el budismo, el taoísmo y el hinduismo, se ha centrado en la experiencia directa, la meditación y la comprensión de la naturaleza impermanente y cambiante de la realidad. Ambas tradiciones, aunque partiendo de perspectivas diferentes, convergen en la intención de liberar a la mente de sus cadenas, ya sean del sufrimiento, la ignorancia o el desequilibrio emocional, para alcanzar un estado de armonía interior y libertad. Este capítulo pretende abrir la puerta a ese diálogo entre dos mundos que durante mucho tiempo han vivido separados, para mostrar cómo su unión puede ofrecer un camino más completo y enriquecedor para el desarrollo personal y espiritual. En la tradición occidental, el pensamiento crítico y la lógica han sido las herramientas fundamentales para entender el mundo y a nosotros mismos. La razón ha permitido construir sistemas éticos, científicos y políticos que han transformado la sociedad. Sin embargo, esta aproximación ha sido criticada por dejar de lado aspectos esenciales de la experiencia humana, como la intuición, las emociones y la espiritualidad. Por otro lado, la filosofía oriental ha cultivado una visión que integra mente, cuerpo y espíritu, reconociendo la importancia de la práctica y la transformación interior mediante la meditación, la atención plena y la compasión activa. Esta tradición no busca tanto una explicación racional, sino una vivencia profunda del momento presente y una conexión directa con la esencia de la vida. La tensión entre estas dos formas de entender la mente refleja también las tensiones internas que experimentamos en nuestra vida diaria. La lucha entre la mente racional y la emocional, entre el control y la entrega, entre la individualidad y la interconexión con todo lo que nos rodea. Al acercar ambas perspectivas, se abre una oportunidad única para aprender a equilibrar esos polos aparentemente opuestos. Este diálogo no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también nos ofrece herramientas prácticas para cultivar la serenidad, la resiliencia y la sabiduría en nuestra mente. En las próximas páginas, exploraremos los conceptos esenciales de cada tradición, descubrir cómo se complementan y cómo podemos aplicarlos para transformar nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Aprenderemos a usar la razón no como una cárcel, sino como un faro que ilumina el camino interior, a desarrollar la atención plena no como un escape, sino como una forma de confrontar la realidad con valentía y amor. Así, la filosofía occidental y oriental dejan de ser mundos paralelos y se convierten en un mapa enriquecido para navegar los complejos paisajes de la mente y la vida. Este primer capítulo, por tanto, es una invitación a abrirnos al encuentro de ideas y prácticas, a cuestionar nuestras creencias y a descubrir una nueva manera de comprendernos a nosotros mismos y al mundo. En un momento histórico, donde el estrés, la ansiedad y la desconexión parecen dominar la experiencia humana, este diálogo filosófico se vuelve más necesario que nunca. Porque solo desde el equilibrio de la mente, alimentado por la riqueza de ambas tradiciones, podremos encontrar la paz interior que tanto anhelamos, y que es posible cuando aprendemos a integrar todas las dimensiones de nuestro ser. Capítulo 2. Bases de la filosofía occidental. Razón, lógica y ética. La filosofía occidental, como tradición intelectual, ha sido un faro que ha iluminado el desarrollo del pensamiento humano durante milenios, sentando las bases para la ciencia, la ética, la política y la comprensión profunda de la realidad. Su historia comienza en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., cuando los primeros filósofos, conocidos como presocráticos, comenzaron a cuestionar el origen del cosmos y la naturaleza fundamental del ser sin recurrir a explicaciones mitológicas, sino a través de la observación, la razón y el debate. Esta transición del mito al logos marcó el nacimiento de una forma de pensar que valoraba la racionalidad y la lógica como las herramientas principales para alcanzar el conocimiento verdadero. Filósofos como Sócrates establecieron el diálogo como método para explorar ideas, cuestionar prejuicios y alcanzar una mayor claridad. Sócrates no dejó escritos, pero su influencia se perpetuó a través de sus discípulos, especialmente Platón, quien fundó la academia y profundizó en temas como la justicia,
la virtud y la naturaleza del alma. Platón introdujo la idea de las formas o ideas, realidades eternas e inmutables que están detrás del mundo sensible y que solo pueden ser conocidas por la razón. Su alumno Aristóteles, a su vez, desarrolló un sistema más empírico y concreto, enfocándose en la observación directa y en clasificar el conocimiento en distintas áreas, desde la lógica hasta la ética, pasando por la metafísica y la política. La filosofía occidental se caracteriza por un compromiso con la búsqueda de la verdad, a través de argumentos razonados, la crítica constante y la reflexión sistemática. Durante siglos, esta tradición evolucionó, influyendo en la Edad Media con pensadores como Santo Tomás de Aquino, quien intentó conciliar la fe cristiana con la razón aristotélica, y más tarde en el Renacimiento y la Ilustración, donde el Renacimiento y la Ilustración. Confianza en la razón humana alcanzó su apogeo con figuras como Descartes, Kant y Hume. Descartes, con su famoso «pienso, luego existo», puso el pensamiento y la duda metódica en el centro de la filosofía, planteando que la razón es la base segura para construir conocimiento. Por su parte, exploró los límites de la razón y cómo ésta estructura nuestra experiencia, sentando las bases de la ética moderna con su imperativo categórico, que invita a actuar según máximas que puedan ser universalizadas. La ética en la filosofía occidental se ha desarrollado principalmente en torno a la búsqueda del bien común, la justicia, la virtud y el deber. Desde la ética de la virtud de Aristóteles, que enfatiza la formación del carácter y la excelencia moral, hasta el utilitarismo de Bentham y Mill, que evalúa las acciones según sus consecuencias para la felicidad general, esta tradición ha buscado normas y principios que guíen una vida buena y justa. La filosofía occidental también ha dado un lugar destacado a la lógica formal, la estructura del pensamiento y la argumentación, desarrollando sistemas que permiten distinguir entre razonamientos válidos e inválidos. Esto ha sido crucial no solo para la filosofía, sino para la ciencia y la tecnología, ya que establece un marco riguroso para el análisis y la resolución de problemas. En el ámbito del autoconocimiento y la mente, la tradición occidental ha reflexionado sobre la dualidad entre mente y cuerpo, especialmente desde Descartes, quien planteó una separación entre la res cogitans, mente pensante, extensa, cuerpo físico. Este dualismo ha generado debates intensos sobre la naturaleza de la conciencia, la identidad personal y la relación entre lo material y lo inmaterial A pesar de sus grandes aportes, la filosofía occidental también ha sido criticada por su tendencia a fragmentar el conocimiento y por priorizar el pensamiento racional en detrimento de otras formas de sabiduría, como la intuición, el sentimiento o la experiencia directa. En tiempos modernos, esta tradición se enfrenta al desafío de integrar sus logros con perspectivas más holísticas y multidimensionales del ser humano, reconociendo la complejidad de la mente y las emociones. Sin embargo, su énfasis en la razón, el debate crítico y la ética continua, siendo una base fundamental para el desarrollo personal y social, ofreciendo herramientas para cuestionar, comprender y transformar nuestra realidad. Comprender estas bases es esencial para apreciar cómo la filosofía occidental puede dialogar y complementarse con la filosofía oriental, que propone enfoques distintos, pero igualmente profundos sobre la mente y la existencia. En las próximas secciones del libro, exploraremos esa otra tradición, descubriendo cómo ambas pueden enriquecerse mutuamente para ayudarnos a construir una mente equilibrada, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría, serenidad y propósito. Capítulo 3. Fundamentos de la filosofía oriental. Armonía, impermanencia y compasión. Mientras la filosofía occidental se ha caracterizado por su afán analítico y su búsqueda de verdades a través de la razón, la filosofía oriental se ha desarrollado como una tradición profundamente ligada a la experiencia directa, observación introspectiva y al cultivo del ser interior. Su enfoque no ha sido tanto el de formular teorías abstractas, sino el de trazar caminos prácticos hacia la comprensión profunda de la existencia. En esta tradición, el conocimiento no se mide por la acumulación de ideas, sino por la transformación que produce en la vida del practicante.
Las enseñanzas orientales nos invitan a soltar el deseo de control racional, a silenciar la mente discursiva y a penetrar la esencia cambiante del mundo desde la atención plena y la contemplación. Tres conceptos clave atraviesan esta cosmovisión y la dotan de una coherencia milenaria: la armonía con el flujo natural de la vida, la comprensión de la impermanencia como ley universal y la compasión como práctica y virtud central. La armonía, en la filosofía oriental, no es solo un ideal estético o moral, sino un principio fundamental que rige la relación entre el individuo, la naturaleza y el cosmos. En el taoísmo, por ejemplo, el Tao, que puede traducirse como el camino o la vía, es el flujo invisible y misterioso que da origen y sustento a todas las cosas. Vivir sabiamente, para los taoístas, no es resistirse al Tao ni imponerle estructuras artificiales, sino aprender a fluir con él, como el agua que se adapta a todas las formas sin perder su esencia. Esta actitud de no resistencia, conocida como Wu Wei o acción sin esfuerzo, enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en la flexibilidad y que la sabiduría consiste en actuar en sintonía con el ritmo natural de la vida. La armonía también se refleja en el concepto de yin y yang, los dos principios complementarios que explican la dualidad dinámica de todo lo existente. La luz necesita la oscuridad. La actividad necesita el descanso. La vida contiene a la muerte y viceversa. Esta comprensión nos aleja de una visión rígida o absolutista del mundo y nos invita a abrazar la paradoja, a aceptar que los opuestos no se excluyen, sino que se equilibran mutuamente en una danza constante. La impermanencia, por su parte, es una noción central en el budismo y en muchas corrientes del hinduismo. Todo lo que nace, muere; todo lo que surge, desaparece; todo lo que sentimos, pensamos o experimentamos está sujeto al cambio. Esta visión no es pesimista, sino profundamente liberadora, ya que apunta a la raíz del sufrimiento humano, el apego. Sufrimos, dice el Buda, porque nos aferramos a lo que es transitorio, porque deseamos que las cosas sean permanentes cuando, por naturaleza, no lo son. Comprender la impermanencia no es solo una idea intelectual, es una práctica constante de observación y desapego. Es ver cómo los pensamientos van y vienen, cómo las emociones se elevan y caen, cómo nuestros logros y fracasos, nuestras posesiones y relaciones cambian con el tiempo. Al integrar esta comprensión en nuestra vida, desarrollamos una mente más ligera, más libre, menos esclava de la necesidad de controlar. Aprendemos a disfrutar sin poseer, a amar sin depender, a vivir sin temer el cambio. Pero si la armonía y la impermanencia son pilares estructurales del pensamiento oriental, la compasión es su corazón. En el budismo, la compasión, karu, es vista como una cualidad superior del ser despierto. No es un simple sentimiento de lástima, sino una disposición activa del corazón hacia el alivio del sufrimiento ajeno. Cultivar la compasión implica romper la ilusión de la separación entre uno mismo y los demás, reconocer la interdependencia de todos los seres y actuar en consecuencia. En el budismo mahayana, por ejemplo, el ideal del bodhisattva, el ser que pospone su entrada al nirvana para ayudar a todos los seres a liberarse del sufrimiento, representa el grado más elevado de compasión y altruismo. La compasión también está profundamente presente en el hinduismo, a través del concepto de ahimsa, la no violencia, que fue llevado a su máxima expresión por figuras como Mahatma Gandhi, quien demostró cómo este principio puede ser aplicado, no solo a nivel personal, sino también social y político. Estos tres pilares, armonía, impermanencia y compasión, se entrelazan para formar una visión de la vida que no busca conquistar el mundo externo, sino habitarlo con conciencia. La filosofía oriental no nos dice, piensa más, sino, piensa menos y observa más. No nos dice, cambia el mundo, sino, cámbiate a ti mismo, y el mundo responderá. Es una sabiduría silenciosa, a veces paradójica, que se transmite más por experiencia que por explicación. Es también profundamente terapéutica. Al enseñarnos a aceptar lo que no podemos controlar, a soltar lo que ya no nos sirve y a abrir el corazón al dolor de los demás, nos ofrece un camino hacia la paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de una profunda transformación interna.
Con cosquinontas nacientan yontas y montapartar, con puselada la movese esconcio, socie. En una época donde la mente moderna está saturada de estímulos, exigencias, comparaciones y miedos, el mensaje de la filosofía oriental resuena como una medicina ancestral que puede ayudarnos a recuperar el equilibrio perdido. Nos recuerda que no somos máquinas que deben rendir sin descanso, sino seres humanos que necesitan cultivar silencio, atención, presencia y compasión para sanar. Esta tradición no busca competir con la filosofía occidental, sino complementarla, ofrecerle otra mirada. Una mirada que no analiza tanto, pero que siente más, que no clasifica todo, pero que lo abraza todo. Al integrar estos fundamentos en nuestro pensamiento y en nuestra práctica diaria, damos un paso importante hacia una mente más lúcida, más libre y más conectada con lo esencial. Capítulo 4. La mente como campo de batalla y jardín de transformación. Desde tiempos inmemoriales, la mente humana ha sido percibida como el terreno donde se libran las batallas más decisivas de la existencia. No es en el mundo externo donde se determinan nuestros mayores triunfos o derrotas, sino en el espacio invisible de nuestros pensamientos, emociones, creencias y percepciones. A lo largo de la historia, tanto Oriente como Occidente han coincidido en este punto fundamental. La mente puede ser nuestra mayor aliada o nuestro peor enemigo. Puede impulsarnos hacia la libertad, la paz y la realización, o puede aprisionarnos en el miedo, la confusión y el sufrimiento. Comprender la mente no es entonces un lujo intelectual, sino una necesidad urgente para cualquier ser humano que aspire a vivir con plenitud. En la filosofía occidental, desde Platón hasta los modernos psicólogos cognitivos, se ha reconocido que la mente está sujeta a tensiones internas constantes. Platón la representó en su famoso mito del carro alado, en el que el alma es una auriga que intenta conducir dos caballos, uno blanco, noble y obediente, y otro negro, salvaje e impulsivo. Esta metáfora muestra que dentro de cada uno de nosotros coexisten impulsos opuestos, razón y deseo, control y caos, virtud y tentación. Para los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, la mente debía ser entrenada como un soldado entrenaría su cuerpo, cultivando la autodisciplina, la claridad de pensamiento y la aceptación de lo que no se puede controlar. En su visión, no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones mentales de esos eventos. Esta visión, aunque desarrollada en otra época, se encuentra sorprendentemente alineada con descubrimientos modernos de la psicología y las neurociencias. Sabemos hoy que el cerebro humano está condicionado por patrones que repite, que muchas de nuestras reacciones emocionales no son el resultado de decisiones conscientes, sino respuestas automáticas profundamente arraigadas en nuestro sistema nervioso. Sin embargo, también sabemos que estos patrones no son inmutables. Gracias a la neuroplasticidad, la ciencia ha confirmado lo que los sabios ya intuían, que la mente puede transformarse. Es posible desaprender el miedo, reeducar nuestras emociones, romper ciclos negativos y cultivar nuevas formas de percibir la realidad. Pero esto no ocurre de forma espontánea. Requiere voluntad, constancia, atención y práctica. En la tradición oriental, esta transformación de la mente ha sido el eje central de muchas prácticas espirituales. En el budismo, por ejemplo, se enseña que el sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino del modo en que nuestra mente reacciona ante ellas. Las causas del sufrimiento, el apego, la aversión y la ignorancia, son estados mentales que pueden ser disueltos mediante el desarrollo de la atención plena, mindfulness, y la sabiduría. La meditación no es entonces una técnica para calmarse superficialmente, sino un entrenamiento profundo de la mente para liberarse de sus propios enredos. Con la práctica sostenida, uno comienza a observar los pensamientos como nubes que pasan por el cielo de la conciencia, sin identificarse con ellos. Se descubre que detrás del ruido mental hay un espacio de silencio, de presencia, de claridad. Ese espacio es el verdadero yo, libre de condicionamientos, observador sin juicio, conciencia pura. En el hinduismo, algo similar ocurre a través del camino del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, que busca distinguir entre el yo real y el yo ilusorio. Se enseña que la mente,
cuando no está entrenada, fabrica ilusiones constantes sobre quiénes somos, qué necesitamos, qué nos amenaza, y que solo mediante el discernimiento podemos cortar esas ilusiones y descansar en el ser, en la conciencia eterna e inmutable. El Atma, o alma individual, no es distinta del Brahman, la realidad absoluta. Pero para comprenderlo, hay que trascender el juego mental, mirar más allá de los pensamientos, desidentificarse del cuerpo, del ego y de las emociones pasajeras. La mente, en estas tradiciones, no es un enemigo a ser eliminado, sino una herramienta que debe ser purificada, refinada y dirigida con sabiduría. En el taoísmo, por ejemplo, se reconoce que la mente, cuando se esfuerza demasiado, bloquea el flujo natural de la vida. El sabio taoísta no sobreanaliza, no lucha contra sus pensamientos, simplemente observa y suelta. Su actitud es más de rendición que de control, más de fluidez que de rigidez. Esta forma de trabajar con la mente se basa en la confianza profunda en la vida, en el reconocimiento de que cuanto más tratamos de controlar lo incontrolable, más nos alejamos de la serenidad. Así, tanto Oriente como Occidente, desde diferentes enfoques, han comprendido que la mente es el punto de partida y de llegada en el camino del crecimiento personal y espiritual. El filósofo moderno Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración y creador de la logoterapia, escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad. Esa frase resume la esencia de todo entrenamiento mental: aprender a ampliar ese espacio, a no reaccionar automáticamente, a elegir con conciencia cómo responder a lo que nos sucede. La mente puede ser un campo de batalla, sí. Allí se enfrentan la voz del miedo con la del coraje, la del juicio con la de la aceptación, la del ego con la de la compasión. Pero también puede ser un jardín fértil. Si aprendemos a sembrar pensamientos constructivos, emociones elevadas y actitudes conscientes, la mente florece. Y cuando florece, no solo cambia nuestra percepción de nosotros mismos, sino también nuestra manera de estar en el mundo. Dejamos de vivir desde la escasez, la comparación y el conflicto, y comenzamos a vivir desde la abundancia, la autenticidad y la paz. Este capítulo no es solo una reflexión, sino una invitación. Una llamada a mirar hacia adentro con honestidad, a observar nuestros pensamientos con curiosidad y no con juicio, a preguntarnos si las historias que nos contamos nos están ayudando o limitando. Porque todo cambio externo comienza con un cambio interno, y todo cambio interno comienza con la mente. No con la mente que corre como un caballo desbocado, sino con la mente que aprendemos a calmar, a cuidar y a comprender. Esa mente es el terreno más fértil donde puede crecer una vida verdaderamente libre. Capítulo 5. El poder del pensamiento. Cómo lo que piensas moldea lo que eres. Todo lo que somos comienza en silencio, en lo invisible. Antes de que hablemos, actuemos o decidamos, ya estamos pensando. Pensamos incluso cuando creemos que no lo hacemos, porque la mente es como un río subterráneo que fluye constantemente, arrastrando imágenes, recuerdos, proyecciones, juicios, miedos, deseos. Los pensamientos no son neutros. Cada uno de ellos deja una huella, construye una ruta interna, condiciona la forma en que vemos el mundo y, lo más importante, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y si bien no podemos evitar que ciertos pensamientos surjan, sí podemos decidir qué hacer con ellos, si alimentarlos, transformarlos o dejarlos pasar. Por eso, entender el poder que tiene el pensamiento es fundamental para todo proceso de desarrollo personal, espiritual y psicológico. No se trata solo de pensar positivo, sino de pensar conscientemente, con atención, con propósito. Porque lo que piensas, lo que repites, lo que crees, termina por definir lo que eres. En el corazón de muchas filosofías antiguas, ya estaba esta comprensión. Los sabios de la India escribieron en los Yoga Sutras de Patanjali que el yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Y no lo decían por capricho. Sabían que si uno logra aquietar el pensamiento reactivo, mecánico y condicionado, se revela una dimensión más profunda del ser, más serena y sabia. En el budismo, se enseña que la mente es como un pintor que colorea todo con su propia paleta.
Si piensas con odio, el mundo entero te parecerá hostil. Si piensas con deseo, todo será insuficiente. Pero si cultivas pensamientos de compasión, presencia y gratitud, el mismo mundo puede parecer un lugar completamente distinto, aunque nada fuera haya cambiado. Esto no es magia, es percepción. Y la percepción nace del pensamiento. Occidente también ha captado esta dinámica. Desde el estoicismo hasta la psicología cognitiva moderna, hay un acuerdo firme en que los pensamientos no son meras respuestas pasivas al entorno, sino creadores activos de nuestra experiencia. Epicteto lo expresó claramente. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Esta idea es hoy uno de los pilares de la terapia cognitivo-conductual, donde se trabaja con las creencias limitantes y los patrones automáticos que perpetúan el malestar emocional. Cuando una persona piensa, no soy suficiente, ese pensamiento no solo genera tristeza o ansiedad, condiciona su forma de hablar, de actuar, de relacionarse, de decidir. El pensamiento, entonces, se convierte en profecía, y una profecía sostenida el tiempo suficiente se convierte en identidad. Es por eso que el cambio real, el cambio que transforma la vida desde su raíz, debe comenzar con los pensamientos. Pero aquí es donde surge una paradoja. Los pensamientos son increíblemente poderosos, pero también son increíblemente volátiles. No podemos controlarlos todos. A veces surgen sin que los invitemos. Algunas veces son negativos. Otras veces son absurdos. Otras veces son oscuros. Y aquí viene una verdad importante. No somos nuestros pensamientos. Esta distinción es vital. Porque si creemos que somos lo que pensamos, terminaremos atrapados en cada juicio, cada miedo, cada recuerdo, cada impulso. Pero si aprendemos a observar los pensamientos sin identificarnos con ellos, si nos posicionamos como testigos en lugar de rehenes, entonces recuperamos el poder, nos volvemos libres. Podemos elegir qué pensar, cuándo soltar, qué alimentar. Pensar conscientemente no es pensar más, sino pensar mejor. Es elegir pensamientos que nos nutran, que nos fortalezcan, que nos devuelvan a lo esencial. Un pensamiento puede ser una prisión o una puerta. Un pensamiento puede romperte o reconstruirte. Un pensamiento puede ser una herida, pero también puede ser medicina. La mente crea historias constantemente. Sobre ti, sobre el otro, sobre lo que va a pasar, sobre lo que debería haber pasado. Pero no todas esas historias son verdad. De hecho, muchas son solo repeticiones de viejas heridas, ecos de otras voces, temores del pasado que se proyectan sobre el presente. Por eso es tan importante desarrollar la capacidad de cuestionar los propios pensamientos, de detenerse antes de creer todo lo que aparece en la mente. No todo pensamiento merece tu atención. No todo pensamiento debe convertirse en creencia. Y no toda creencia merece mantenerse viva. Aquí es donde entra el trabajo interno. El pensamiento consciente es un músculo que se entrena. No basta con leer frases inspiradoras o repetir afirmaciones vacías. Se necesita presencia, observación, voluntad, se trata de desarrollar una especie de jardinería mental, arrancar las malas hierbas, sembrar semillas nuevas, regar cada día con intención. Y como todo jardín, requiere tiempo, paciencia, cuidado. Los resultados no llegan de inmediato, pero cuando llegan, transforman tu paisaje interno de forma irreversible. Comienzas a verte distinto, a hablarte distinto, a elegir distinto. Ya no reaccionas, sino que respondes. Ya no te saboteas, sino que te acompañas. Y eso cambia todo. Es cierto que la vida nos presenta situaciones difíciles, que hay dolor, pérdidas, incertidumbre, traiciones, frustraciones. Pero también es cierto que lo que pensamos sobre esas experiencias puede amplificarlas o suavizarlas. La mente puede convertir un problema en un cataclismo o en una oportunidad. Puede interpretar un error como una prueba de fracaso o como una señal de crecimiento. Puede asumir que todo está en tu contra o que el universo te está mostrando una nueva dirección. La realidad objetiva muchas veces no está bajo nuestro control, pero el modo en que la interpretamos, sí. Y esa interpretación nace del pensamiento. Por eso es vital revisar nuestras creencias. Muchas de ellas se formaron en la infancia, en momentos de dolor o vulnerabilidad. No soy suficiente, no puedo confiar en nadie, siempre me van a fallar.
no merezco amor, no merezco amor. Esas frases no son verdades absolutas. Son pensamientos que se convirtieron en hábitos. Y los hábitos mentales, aunque parezcan sólidos, pueden ser transformados. El primer paso es identificarlos. El segundo, cuestionarlos. El tercero, reemplazarlos. Y así, poco a poco construimos una mente nueva. Una mente libre no es aquella que nunca tiene pensamientos negativos, sino aquella que no se deja dominar por ellos. Una mente despierta no es la que lo sabe todo, sino la que sabe cuándo soltar lo que ya no le sirve. Y una mente poderosa no es la que controla todo, sino la que elige con conciencia qué camino seguir en medio del caos. Lo que piensas, te forma. Lo que sostienes mentalmente, se convierte en tu energía, tu emoción, tu lenguaje, tu identidad. Este no es un llamado a negar la realidad difícil, ni a disfrazar el dolor con frases lindas. Es un llamado a recuperar el poder que siempre has tenido. El poder de decidir en qué quieres creer, cómo quieres pensar, y a quién quieres escuchar dentro de ti. Porque hay muchas voces en tu mente. Algunas te empujan hacia abajo, otras, hacia adelante. Algunas te repiten viejos traumas, otras, te abren nuevas posibilidades. La pregunta no es si puedes cambiar tus pensamientos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque en esa decisión se juega tu libertad, tu paz y, en última instancia, tu vida. Capítulo 6. El yo fragmentado y la búsqueda de unidad. Una de las experiencias más universales del ser humano es la sensación de estar dividido internamente. Sentimos que una parte de nosotros desea avanzar mientras otra teme el cambio. Una parte quiere amor, mientras otra no se cree digna de recibirlo. Una parte busca crecer, mientras otra se aferra a la comodidad de lo conocido. Esta fractura interior no siempre es evidente, pero actúa como una corriente subterránea que condiciona nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros vínculos. A veces hablamos de conflictos internos, otras veces de inseguridad, autoboicot o dudas existenciales. Pero en el fondo estamos describiendo lo mismo. La percepción de que hay múltiples voces dentro de nosotros que tiran en nosotros direcciones opuestas. Esa fragmentación es, en muchos sentidos, la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Y la sanación profunda comienza cuando reconocemos esa división, la observamos sin juicio, y nos embarcamos en el viaje de reunir las partes en una unidad coherente. Desde la psicología moderna, especialmente con figuras como Carl Gustav Jung, se ha hablado de la existencia de diferentes aspectos psíquicos que conforman lo que somos. Jung hablaba del inconsciente personal y del inconsciente colectivo, de arquetipos, de la sombra, del anima y el animus. Para él, el yo que mostramos al mundo, la personalidad consciente, la máscara, el ego, es solo una parte pequeña de nuestra totalidad psíquica. Detrás de ese yo visible habitan muchos elementos no reconocidos, impulsos reprimidos, deseos no asumidos, heridas no sanadas, talentos no explorados. El proceso de individuación, tal como lo planteaba Jung, consistía en hacer consciente lo inconsciente, integrar la sombra, reconciliar los opuestos internos y avanzar hacia una totalidad interior. Esta totalidad no es perfección, sino autenticidad. Es dejar de estar dividido por dentro. Es decir, sí, a todo lo que somos, incluso a lo que nos cuesta aceptar. En muchas tradiciones espirituales también se reconoce esta división, pero se aborda desde otra perspectiva. Se dice que el ser humano vive identificado con una ilusión, el ego. El ego es ese yo construido a partir de la mente, del miedo, de la separación. Es el yo que se define por la comparación, que necesita tener razón, que busca validación externa, que vive defendiéndose o atacando. Pero más allá de ese yo ilusorio, existe otro nivel de identidad, el ser. El ser es la conciencia pura, la unidad, la esencia. No se define por la historia personal, ni por los logros, ni por el cuerpo, ni por las emociones. El ser simplemente es, y conectar con ese nivel profundo implica trascender la fragmentación,
salir de la mente que divide y entrar en el corazón que une. La iluminación, en ese sentido, no es un estado sobrenatural, sino la experiencia directa de unidad, de totalidad, de presencia sin división. Sin embargo, este proceso de unificación interior no ocurre de forma automática. Requiere coraje, presencia y autoexploración. Primero, hay que aprender a escuchar todas las partes de uno mismo, no solo las que se ven bonitas, sino también las que han sido rechazadas, silenciadas o castigadas. Todos llevamos dentro un niño herido, una voz crítica, una parte insegura, una parte rabiosa, una parte que ama, otra que teme. No se trata de elegir una sobre otra, ni de reprimir unas para exaltar otras. Se trata de abrazarlas todas, de acogerlas como se acoge a los miembros dispersos de una familia. Cuando dejamos de pelear con lo que somos, comenzamos a sanar. Uno de los mayores obstáculos para esta unidad interior es la autoexigencia extrema. Vivimos en una cultura que premia la productividad, la perfección, la imagen. Desde pequeños se nos enseña a competir, a destacar, a no fallar. Como resultado, muchas personas desarrollan una relación interna basada en la exigencia y no en la compasión. Se vuelven jueces de sí mismas, se castigan por cada error, se empujan a la fuerza, pero nadie puede unificarse desde la violencia. No puedes obligarte a ser completo. Solo puedes invitar a tus partes internas al diálogo, a la reconciliación, al cuidado. La verdadera transformación no nace del rechazo sino del amor. En la práctica, esta unificación implica procesos concretos. Significa observar con honestidad nuestras contradicciones internas. Por ejemplo, puedes desear una relación profunda pero al mismo tiempo tener miedo de ser visto realmente. Puedes querer emprender un nuevo camino, pero sentirte paralizado por viejos fracasos. Puedes querer dejar el pasado atrás, pero seguir aferrado inconscientemente a heridas no cerradas. En todos esos casos, hay partes de ti que aún no han sido reconocidas, y mientras no las reconozcas, seguirán actuando desde las sombras. Cuando les das espacio, cuando las escuchas, cuando las comprendes, algo comienza a alinearse. Ya no eres una casa dividida, comienzas a habitarte con más coherencia, con más paz. Un paso clave en este proceso es dejar de identificarse con el yo fragmentado. No eres solo tus emociones, ni tus pensamientos, ni tu historia. Eres quien observa todo eso. Eres la conciencia detrás de los contenidos mentales. Eres el espacio en el que ocurren los cambios. Esta comprensión no es intelectual, es vivencial. Ocurre en momentos de silencio, de meditación, de introspección profunda. Es cuando dejas de correr, de huir, de luchar, y simplemente te quedas presente con lo que hay. En ese espacio, la unidad no se fuerza, se revela. Descubres que la paz que buscabas afuera ya estaba en ti. Que la unidad que anhelabas no dependía de encajar en ningún molde, sino de habitarte tal como eres. La unidad interior no significa ausencia de conflicto, sino capacidad de sostener los conflictos sin fragmentarse. Significa que puedes sentir miedo y aún así avanzar, que puedes estar en duda y seguir presente, que puedes contener tu tristeza sin que ella te consuma. Eres tú, completo, con luces y sombras, con certezas y contradicciones, con heridas y talentos, y desde esa integridad nace una nueva forma de vivir, más honesta, más libre, más verdadera. Este capítulo no pretende darte respuestas definitivas, sino abrirte puertas hacia adentro. Porque solo tú puedes recorrer el camino hacia tu propia unidad. Solo tú puedes mirar de frente tus partes rotas y decirles, también ustedes son bienvenidas aquí. Cuando haces eso, dejas de pelear contigo mismo, y en esa tregua, comienza la verdadera libertad. Porque estar en paz contigo no significa que todo esté resuelto, sino que dejas de dividirte para poder habitarte, y cuando te habitas, cuando te aceptas, cuando te unificas, todo lo demás comienza a alinearse. No porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado la forma en que lo habitas. La unidad interior no es un destino. La unidad interior no es un destino, es una forma de caminar por la vida. Capítulo 7. El arte de soltar. ¿Cómo dejar ir para poder avanzar? Soltar. Una palabra tan corta, tan simple, pero tan difícil de practicar.
nos aferramos a personas, a historias, a expectativas, a versiones pasadas de nosotros mismos, a lo que pudo haber sido y no fue, al control, a las heridas, a lo conocido, incluso cuando ya no nos hace bien. Hay una parte de nosotros, el ego, el miedo, el deseo de seguridad, que quiere sostener, retener, mantenerlo todo en su sitio, aunque se esté desmoronando. Y es natural, soltar implica pérdida, vacío, incertidumbre, implica abrir la mano y aceptar que no todo depende de ti, pero también implica liberación, ligereza, verdad. Soltar no es rendirse, no es fracasar. Es un acto de madurez espiritual, es reconocer que hay ciclos que terminan, emociones que ya no sirven, vínculos que se transforman, sueños que caducan. Y aprender a soltar, realmente soltar, es una de las llaves más poderosas hacia la paz interior. Desde la infancia, nos enseñan a acumular conocimientos, relaciones, bienes, metas. Nos acostumbramos a asociar el valor con lo que tenemos, con lo que sostenemos. Rara vez se nos enseña a dejar ir, a honrar lo vivido sin aferrarnos, a despedir sin resentimiento, a cerrar puertas sin culpa. Por eso, cuando la vida nos pide soltar, y tarde o temprano lo hará, sentimos que algo en nosotros muere. Y de hecho, si muere, muere una parte de nuestra identidad. Pero esa muerte no es el fin, es la semilla de algo nuevo. Como el árbol que deja caer sus hojas en otoño, como el río que fluye y no se detiene en ninguna roca, como el alma que aprende a confiar en el misterio. Soltar es dejar de nadar contra la corriente de lo inevitable, es alinearse con la verdad del momento presente. Muchas veces nos soltamos porque creemos que soltar es olvidar, pero no es así. Soltar no es negar lo vivido ni minimizarlo, es, más bien, integrarlo con amor, sin que siga condicionando el ahora. Puedes soltar a una persona sin dejar de amarla. Puedes soltar un sueño sin dejar de honrar su belleza. Puedes soltar una etapa sin renegar de lo que te dio. El apego no es amor. El apego es miedo. Nos aferramos porque creemos que si soltamos, todo se caerá. Que si no controlamos, nos perderemos. Pero, ¿cuánto sufrimiento nace de esa ilusión de control? ¿Cuántas veces nos hemos desgastado intentando forzar que algo funcione, que alguien cambie, que el tiempo vuelva atrás? El control es una jaula dorada, te da la falsa sensación de seguridad, pero te roba la fluidez. Y la vida, al final, es río. Cuando sueltas el control, no todo se desordena. Muchas veces, todo encuentra su orden verdadero. Un orden que no nace del ego, sino de la inteligencia profunda de la existencia. Ali, al dedo pravado al norte del que cielo bula. Ipsadazfo. Calaria bedora que el goesunda de la existencia. Aprender a confiar en ese orden es un salto cuántico en la evolución interior. El proceso de soltar también puede ser doloroso, porque muchas veces soltamos a través del duelo. Soltamos cuando una relación se rompe, cuando un ser querido muere, cuando un proyecto fracasa, cuando un cambio nos arrastra. Y en ese duelo hay tristeza, sí, hay vacío, hay resistencia, pero también hay una oportunidad invaluable. La oportunidad de redescubrirnos. Cuando ya no somos lo que sosteníamos, ¿qué queda? Queda lo esencial, queda lo ser, queda la conciencia pura que observa el cambio y sigue en pie. El dolor de soltar es real, pero también lo es la expansión que viene después. Es como el aire nuevo que entra en una habitación cerrada, como la luz que llega cuando por fin dejas de tapar la ventana con los escombros del pasado. Hay muchas cosas que debemos aprender a soltar si queremos crecer. Soltar la necesidad de aprobación. Soltar las expectativas rígidas. Soltar la culpa antigua. Soltar la imagen que proyectamos hacia el mundo. Soltar las máscaras que ya no nos representan. Soltar incluso la idea de quién creemos que somos, para permitirnos descubrir lo que realmente somos. Y este soltar no es un acto puntual, es una práctica continua. Como respirar, como caminar, como despertar cada día con la conciencia de que lo único que permanece es el cambio. Un aspecto clave del arte de soltar es la compasión. No puedes soltar si te juzgas, si te culpas por no haber podido sostener, por no haber hecho más,
por haber sentido lo que sentiste. La compasión es el abrazo que le das a tu humanidad. Es permitirte llorar, dudar, tropezar. Es aceptar que no todo fue como esperabas. Y aún así, agradecer. Porque entiende que todo lo que llega, llega para enseñarnos. Y todo lo que se va porque ya cumplió su ciclo. También hay que soltar los relatos mentales que nos atan. Yo siempre fracaso. Nunca me eligen. No sirvo para esto. Son frases que repetimos casi sin darnos cuenta, pero que construyen realidades. Si quieres avanzar, suelta la narrativa de la víctima. Suelta el drama. Suelta la necesidad de tener siempre una historia que explique tu dolor. No eres lo que te pasó, eres lo que eliges hacer con lo que te pasó. Soltar también es reescribir, cambiar el guión, elegir una versión más libre de ti mismo. Una versión que no niega el pasado, pero que no lo repite como un disco rayado. La práctica del soltar también puede ser espiritual. En muchas tradiciones se habla del desapego como virtud, pero el desapego no es frialdad ni indiferencia. Es una forma más profunda de amor. Es amar sin poseer. Es vivir sin depender. Es entregar sin esperar. Cuando estás verdaderamente desapegado, no necesitas que nada externo confirme tu valor. Ya sabes quién eres. Y desde esa certeza, puedes sostener con ternura, pero también soltar con paz. No hay crecimiento sin pérdida. No hay evolución sin transformación. Y toda transformación, por más luminosa que sea, implica dejar atrás algo. La oruga suelta su forma para ser mariposa. La serpiente suelta su piel para poder renovarse. El alma suelta sus personajes para poder recordar su esencia. Todo lo que verdaderamente importa está al otro lado del miedo a soltar. Así que míralo de frente, ¿qué estás sosteniendo con fuerza, aunque ya te esté doliendo? ¿Qué estás temiendo perder, aunque ya no te pertenezca? ¿Qué versión de ti necesita morir para que pueda nacer otra más auténtica, más libre, más tú? No hay respuestas fáciles, pero sí hay un gesto. Soltar. Abrir la mano. Respirar. Confiar. Agradecer lo vivido. Bendecir lo que se va. Y dar el paso hacia lo que viene. Porque solo cuando sueltas, tus manos quedan libres para recibir. Solo cuando sueltas, puedes caminar más liviano. Solo cuando sueltas, descubres que lo que realmente eres, nunca estuvo en riesgo de perderse. Capítulo 8. El silencio como puente hacia la verdad. Vivimos en un mundo ruidoso, no solo en el sentido literal, con ciudades saturadas de bocinas, pantallas encendidas, notificaciones constantes, sino también en un nivel interno. Nuestra mente es una fuente incesante de pensamientos, juicios, ideas, recuerdos, anticipaciones, diálogos internos que parecen no tener fin. Estamos tan habituados a este ruido que llegamos a identificarlo como nuestra única realidad. Creemos que somos eso que pensamos, eso que sentimos, eso que nos decimos sin cesar. Pero bajo ese ruido, hay algo más. Siempre lo ha habido. Un espacio, un fondo silencioso, un centro calmo. Y es ahí donde habita la verdad más profunda de lo que somos. No en el estruendo de la mente, sino en el silencio que la contiene. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es una cualidad, una presencia, una vibración. No es vacío, es plenitud sin forma. No es inacción, es el origen de toda acción consciente. En las tradiciones espirituales más antiguas, desde el Advaita Vedanta hasta el budismo Zen, desde los místicos sufíes hasta los padres del desierto cristiano, el silencio ha sido considerado una puerta sagrada, una morada, un maestro. Porque es en el silencio donde podemos oír lo que la mente no alcanza a entender. Es ahí donde el alma comienza a hablar. Pero llegar al silencio no es inmediato. Al principio, incomoda. Nos confronta. No estamos acostumbrados a estar sin estímulos, sin distracciones, sin palabras. Sentarse en silencio es como estar frente a un espejo que lo refleja todo. Nuestros miedos, nuestras tensiones, nuestras contradicciones. Por eso lo evitamos. Preferimos llenar cada instante con contenido. Conversaciones superficiales, entretenimiento, tareas innecesarias. Porque en el fondo, sabemos que el silencio nos desnuda. Nos muestra quiénes somos cuando nadie nos mira. Nos obliga a estar presentes con lo que hay
y no siempre nos gusta lo que hay. Sin embargo, cuando comenzamos a practicarlo, aunque sea unos minutos al día, algo cambia. Descubrimos que debajo del ruido mental hay un espacio vasto, como un cielo azul detrás de las nubes. Ese espacio no juzga, no exige, no se apresura. Solo es. Y al conectar con él, empezamos a recordar nuestra naturaleza esencial. Ya no somos solo el cuerpo que envejece, ni el personaje que cumple roles, ni la voz que se preocupa por todo. Somos esa presencia silenciosa que observa, que sostiene, que respira. El silencio nos enseña muchas cosas. Nos enseña a escuchar sin interrumpir, a observar sin intervenir, a sentir sin reaccionar. Nos permite ver la raíz de nuestros impulsos. Cuando algo nos perturba y, en lugar de responder de inmediato, nos quedamos en silencio, descubrimos capas más profundas del conflicto. Descubrimos que muchas de nuestras emociones no vienen del presente, sino de viejas heridas. Que muchas de nuestras reacciones automáticas son mecanismos de defensa. El silencio actúa como un espejo, pero también como un bálsamo. Nos revela, pero también nos sana. Meditar, orar, contemplar, todas estas prácticas son, en el fondo, formas de regresar al silencio, de volver al centro. No para escapar del mundo, sino para habitarlo con más conciencia. Porque cuando actuamos desde el silencio, nuestras acciones cambian. Son menos reactivas, más amorosas, menos compulsivas, más alineadas. El silencio nos vuelve sabios, no porque nos llene de datos, sino porque nos conecta con la fuente de toda sabiduría. Hay silencios incómodos, es cierto, silencios que nacen del miedo, de lo no dicho, de lo que duele. Pero también hay silencios sagrados, silencios que sostienen, que contienen, que curan, como el silencio entre dos personas que se miran con amor y no necesitan decir nada, como el silencio que sentimos ante la belleza de un amanecer, ante la inmensidad del mar, ante el misterio de la muerte. Esos silencios nos tocan en un lugar que está más allá de la razón. Nos despiertan. Nos recuerdan que hay algo más grande que nosotros operando en todo. Y es, en esos momentos, en esos pequeños y grandes silencios, donde muchas veces encontramos respuestas. No porque alguien nos las diga, sino porque la claridad emerge sola, como una verdad que ya estaba en nosotros y que solo necesitaba espacio para manifestarse. La mente aclara sus aguas cuando dejamos de agitarla con pensamientos innecesarios. El corazón se ordena cuando dejamos de empujarlo hacia donde no quiere ir. El alma habla cuando dejamos de hablar. En el silencio también encontramos a lo divino. Llámalo Dios, presencia, vida, amor, universo. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Está en el silencio. No en las palabras, no en los dogmas, no en las estructuras, en el susurro que ocurre cuando callamos, en la paz que sentimos sin motivo, en la certeza que aparece cuando todo lo demás se ha desmoronado. Lo sagrado no necesita ruido para existir. De hecho, el ruido muchas veces lo esconde. Practicar el silencio no significa vivir en retiro ni desconectarse del mundo. Significa cultivar momentos de presencia plena. Significa crear espacios donde no estemos reaccionando todo el tiempo, donde podamos simplemente ser, respirar, escuchar, estar. Es un hábito, y como todo hábito, se entrena. Empieza con 5 minutos al día, con una pausa consciente antes de responder, con una caminata sin auriculares, con una comida sin pantallas. Poco a poco, ese silencio externo va despertando un silencio interno, y cuando ese silencio se vuelve nuestro hogar, ya nada nos arrastra tan fácilmente. En un mundo que grita, el silencio es un acto revolucionario, no como una huida, sino como una forma de recordar lo esencial, de reconectar con lo verdadero, de volver al centro desde donde todo cobra sentido. Porque solo en el silencio aprendemos a escuchar lo que la vida realmente nos quiere decir. Y, en última instancia, aprendemos a escucharnos a nosotros mismos. Así, el silencio no es un lujo, porque entonces entendemos que, más allá de todo pensamiento, más allá de toda emoción, más allá de todo nombre, lo que somos simplemente es. Capítulo 9. La búsqueda del propósito. Más allá del éxito,
y la felicidad pasajera. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Estas preguntas no solo han guiado filosofías, religiones y tradiciones espirituales, sino que también forman parte del pulso interno de cada persona en algún momento de su existencia. La búsqueda del propósito es una búsqueda fundamental, porque sin ella la vida puede sentirse vacía, fragmentada, carente de dirección. Sin embargo, el propósito no es un destino externo ni un logro que se pueda medir con estándares sociales o económicos. No es sinónimo de éxito material ni de felicidad efímera. El propósito es mucho más profundo y sutil. Es la llamada interna, que invita a alinear nuestra existencia con lo que realmente somos y con lo que el mundo necesita de nosotros. Muchas veces confundimos propósito con metas, ambiciones o deseos pasajeros. Queremos tener un buen trabajo, una familia, reconocimiento, seguridad. Estas cosas son importantes y legítimas, pero no son el propósito último. Son más bien señales, caminos o frutos que pueden acompañar un propósito mayor. El propósito se manifiesta cuando la vida adquiere un sentido que trasciende el simple logro personal y conecta con una causa, con un servicio, con una contribución. No es un mandato externo, sino una invitación interna que nos motiva a dar lo mejor de nosotros mismos desde un lugar de autenticidad y compromiso. No es un descubrimiento repentino o un golpe de suerte. Es un proceso que implica autoexploración profunda, honestidad brutal y apertura al cambio. A veces, el propósito se revela a través del dolor, de la pérdida o de la crisis. Es en esos momentos cuando nos vemos obligados a cuestionar todo lo que antes dábamos por sentado. Otras veces, surge lentamente, como una llama que se enciende y crece con el tiempo, alimentada por nuestras pasiones, talentos y valores más esenciales. Una de las mayores trampas en la búsqueda del propósito es la comparación con otros. Vivimos en una sociedad que glorifica ciertos modelos de éxito, y como resultado, muchos intentan replicar caminos que no les pertenecen. Creen que deben ser médicos, empresarios, artistas reconocidos o líderes para tener una vida con sentido. Pero el propósito no se mide por la fama ni por la validación externa. Cada persona tiene un llamado único que puede no encajar en los estándares convencionales. Puede ser cuidar a otros, crear arte, enseñar, escribir, sanar, innovar, construir comunidades o simplemente ser un faro de amor y coherencia en su entorno. Lo importante no es qué haces, sino desde dónde lo haces. Además, el propósito está íntimamente ligado a la autenticidad. No se trata de ajustarse a lo que otros esperan, sino de honrar la propia verdad. Cuando actúas alineado con tu esencia, incluso las tareas más simples pueden volverse actos de profunda significación. Por el contrario, vivir desconectado de ese llamado interno genera frustración, vacío y sensación de fracaso, sin importar los logros externos. Por eso, la búsqueda del propósito es también una búsqueda del autoconocimiento y de la coherencia interior. En esta búsqueda, la mente puede jugar un papel ambiguo. Por un lado, es una herramienta valiosa para reflexionar, planificar y discernir. Por otro, puede enredarnos en dudas, miedos y expectativas condicionadas. A menudo, la mente se obsesiona con encontrar una respuesta perfecta, con asegurarse de que la elección sea definitiva y correcta. Pero el propósito no es un contrato inmutable. Evoluciona contigo. Cambia a medida que creces, aprendes y experimentas. Por eso, más que buscar un propósito estático, lo más saludable es cultivar una actitud de apertura y confianza en el camino, permitiendo que el propósito se despliegue gradualmente. Otra dimensión esencial del propósito es su conexión con el servicio. Cuando nuestra motivación incluye el bienestar de otros, ya sea en la familia, la comunidad o el planeta, nuestra vida adquiere una resonancia más profunda. El propósito no es un acto egoísta, sino un acto de amor expansivo. Es entender que nuestra felicidad está entrelazada con la felicidad de otros, que al contribuir a un bien mayor, también nos enriquecemos a nivel interior. Esta visión nos invita a salir del aislamiento y la fragmentación, para reconocernos como parte de un todo interdependiente. Sin embargo, la búsqueda del propósito no está exenta de desafíos. Puede generar miedo, incertidumbre y resistencia.
porque implicar vivir con autenticidad también significa enfrentar el juicio, el rechazo o la soledad. Significa abandonar zonas de confort y enfrentarse a lo desconocido. Significa, en definitiva, ser valiente. Pero esa valentía se alimenta de la confianza profunda de que vale la pena. Que vivir desde el propósito es vivir en armonía con la verdad del alma, y que esa armonía es fuente de paz y plenitud duraderas. Prácticamente, para acercarnos a nuestro propósito, podemos comenzar con simples preguntas. ¿Cuándo me siento más auténtico? ¿Qué legado me gustaría dejar? Estas preguntas no tienen que ser respondidas de inmediato ni con perfección, sino que pueden guiar una exploración gradual y amorosa. También es útil cultivar la escucha interna a través de prácticas como la meditación, la escritura reflexiva o la contemplación en la naturaleza. El silencio y la calma nos permiten distinguir la voz genuina del alma de las voces ruidosas de la mente y la sociedad. El propósito no es un tesoro escondido que debemos buscar afuera, sino una luz que ya brilla dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Finalmente, vivir con propósito no significa que no habrá momentos difíciles o tristeza. La vida es compleja y está llena de altibajos. Pero cuando el propósito está presente, esos momentos adquieren un sentido, se transforman en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. El propósito no promete una existencia perfecta, sino una existencia plena. Plena de sentido, de pasión, de entrega consciente. Así, la búsqueda del propósito es uno de los viajes más apasionantes y transformadores que podemos emprender. Es un viaje hacia adentro y hacia afuera, hacia el encuentro con nosotros mismos y con el mundo. Y cuando lo encontramos, cuando empezamos a caminarlo con valentía y humildad, descubrimos que la vida no es algo que nos sucede, sino algo que co-creamos cada día, con cada acto, con cada elección. Porque al final, más allá del éxito y la felicidad pasajera, el verdadero propósito es ser auténticos, amar profundamente, servir con generosidad y vivir conscientes. Y desde esa esencia, todo lo demás se ordena. Capítulo 10. La mente y sus trampas. Cómo reconocer y liberarse de los pensamientos limitantes. La mente es una herramienta fascinante y poderosa. Es el órgano con el que pensamos, razonamos, planificamos, creamos y nos relacionamos con el mundo. Sin embargo, la mente también puede convertirse en nuestro mayor obstáculo cuando se enreda en patrones de pensamiento negativos, automáticos y limitantes. Estos pensamientos actúan como una jaula invisible que restringe nuestra libertad interior, nuestra capacidad de crecimiento y nuestro bienestar emocional. Reconocer estas trampas mentales y aprender a liberarse de ellas es fundamental para cualquier proceso de desarrollo personal y espiritual. Los pensamientos limitantes son esas ideas repetitivas y arraigadas que nos dicen, no puedo, no soy suficiente, no merezco, no es para mí. Son creencias que suelen originarse en experiencias tempranas, en mensajes culturales o en interpretaciones erróneas de la realidad. Por ejemplo, alguien que en la infancia fue criticado por sus errores puede interiorizar la creencia de que cometer errores es malo y debo evitarlos a toda costa. Esta creencia puede bloquear su capacidad de experimentar, arriesgarse y aprender. Otra trampa común es la generalización excesiva, que consiste en tomar un evento particular y extrapolarlo a toda la existencia. Por ejemplo, fallé en ese trabajo, soy un fracaso en todo lo que hago. Este tipo de pensamiento amplifica el dolor y la inseguridad, y no permite una visión equilibrada de la realidad. También está la polarización, ver las cosas solo en términos absolutos. O todo es perfecto, o es un desastre, o me aman o me odian. Esta forma rígida de pensar reduce la complejidad de la vida y nos pone en una constante tensión emocional. El perfeccionismo es otra trampa mental que, aunque a veces se presenta como una virtud, puede paralizarnos y generar una insatisfacción constante. La mente perfeccionista nunca está satisfecha con lo que se logra. Siempre busca más, y convierte cualquier error o desacierto en una señal de fracaso personal. Esto no solo genera ansiedad, sino que también obstaculiza la creatividad y el disfrute del proceso. Asimismo, la mente puede crear escenarios futuros catastróficos, anticipando problemas que, quizás nunca ocurran.
Esta anticipación ansiosa alimenta el miedo y la inseguridad, y nos impide actuar con confianza y serenidad. De este modo, muchas personas quedan atrapadas en una red de pensamientos que limitan sus posibilidades y deterioran su salud emocional. Para liberarnos de estas trampas, es esencial cultivar la conciencia plena, la capacidad de observar los pensamientos sin identificarnos con ellos. La práctica de la atención plena o mindfulness nos invita a ser testigos neutrales de lo que ocurre en nuestra mente, sin juzgar ni reaccionar automáticamente. Cuando logramos esta distancia, descubrimos que los pensamientos son solo eso. Preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? ¿Tengo evidencia que apoye esta creencia? ¿Qué otras interpretaciones podrían existir? Este ejercicio permite desarmar las creencias rígidas y abrirnos a perspectivas más amplias y compasivas. Además, es fundamental reemplazar esos pensamientos con afirmaciones positivas, realistas y empoderadoras. No se trata de caer en un optimismo ingenuo, sino de crear una narrativa interna que nos fortalezca y nos apoye en el camino del crecimiento. Por ejemplo, cambiar, no puedo lograrlo por estoy aprendiendo y mejorando cada día, o merezco ser feliz y estar en paz. El autodiálogo amable es una práctica que nutre la autoestima y combate el crítico interno que muchas veces domina nuestra mente. Hablarse con cariño, comprensión y paciencia es clave para transformar la relación que tenemos con nosotros mismos. También es importante reconocer que no estamos solos en esta lucha. Muchas personas enfrentan pensamientos limitantes y la mente humana tiene tendencias similares en mayor o menor grado. Compartir estas experiencias, buscar apoyo y aprender de otros puede ser un gran recurso para avanzar. En el ámbito espiritual, comprender la naturaleza transitoria de los pensamientos ayuda a relativizarlos. Nada en la mente es permanente, todo pasa como las olas en el mar. Cultivar la observación desapegada y la meditación facilita reconocer que somos más que nuestra mente, somos conciencia y presencia. Por otro lado, la mente puede ser aliada cuando la entrenamos adecuadamente. Al desarrollar hábitos mentales saludables, como la gratitud, el enfoque en el presente, la reflexión positiva y la resiliencia, podemos usar la mente para crear una vida más plena y consciente. En conclusión, la mente no es enemiga ni dueña absoluta. Es una herramienta que refleja nuestras heridas y potencias, que puede atraparnos o liberarnos. El secreto está en la conciencia, en la práctica y en el amor hacia nosotros mismos. Al aprender a reconocer y soltar los pensamientos limitantes, abrimos el camino hacia una mente más clara, un corazón más libre y una vida más auténtica. Capítulo 11. La resiliencia. La vida, por su propia naturaleza, está llena de cambios, desafíos y pérdidas. Nadie está exento de enfrentar momentos difíciles. Momentos en los que todo parece derrumbarse, en los que el dolor, la incertidumbre y la desesperanza tocan la puerta con insistencia. En esos instantes, la resiliencia se convierte en un recurso fundamental, en la capacidad humana de resistir, adaptarse y, más allá de eso, de renacer con mayor fuerza y sabiduría. La resiliencia no es una cualidad innata exclusiva de algunos, sino una habilidad que puede cultivarse, entrenarse y fortalecerse a lo largo de la vida. Entender la resiliencia implica comprender que no se trata simplemente de soportar el sufrimiento, ni de ignorar el dolor. No es una fortaleza rígida que niega la vulnerabilidad, sino una flexibilidad profunda que permite atravesar las tormentas internas y externas sin perder la esencia, ni la esperanza. Es la danza entre la aceptación del momento presente y la confianza en la capacidad de transformación. Cuando observamos a personas que han vivido tragedias o grandes dificultades, vemos que no todas reaccionan igual. Algunas se hunden en la desesperación, mientras que otras, aun en medio del dolor, encuentran la manera de seguir adelante, de reconstruirse, de darle un nuevo sentido a sus vidas. Esta diferencia no es cuestión de suerte ni de destino, sino de un conjunto de factores que incluyen la actitud, las creencias, el apoyo social y las estrategias internas que cada uno desarrolla. La resiliencia comienza con la aceptación radical de lo que es.
No se trata de resignarse pasivamente, sino de mirar la realidad tal como se presenta, sin negar ni dramatizar más allá de lo necesario. La resistencia al cambio o la negación del dolor solo amplifican el sufrimiento. En cambio, cuando aprendemos a aceptar el presente con compasión, abrimos la puerta a la sanación y a la búsqueda de soluciones. El autoconocimiento también es vital para la resiliencia. Comprender nuestras emociones, nuestras reacciones automáticas, nuestras fortalezas y limitaciones nos permite responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. El pecoscado mostrando gurullegos y el internos de ses análisis. El autoconocimiento en lugar de reaccionar impulsiva. La resiliencia implica estar en contacto con nuestra vulnerabilidad, pero sin identificarnos completamente con ella. Es esa capacidad de ser conscientes del dolor sin quedar atrapados en él, de sentir la tristeza sin perder la esperanza. Otro pilar fundamental es la conexión con otros. El apoyo social, la comunicación honesta y el sentido de pertenencia brindan un sostén emocional que es clave para superar adversidades. Saber que no estamos solos, que podemos compartir nuestras cargas y recibir amor y comprensión, fortalece nuestra capacidad para seguir adelante. Las creencias también juegan un papel decisivo. Aquellas personas que ven las dificultades como oportunidades para aprender y crecer, que confían en que el sufrimiento tiene un sentido, y que son capaces de encontrar un propósito incluso en el dolor, tienden a ser más resilientes. La esperanza, entonces, no es un mero deseo optimista, sino una confianza profunda en la posibilidad de transformación tono. En la práctica, la resiliencia se manifiesta en pequeños actos cotidianos: levantarse tras una caída, pedir ayuda cuando es necesario, permitirse sentir y expresarse, buscar sentido en las experiencias, cuidar el cuerpo y la mente, mantener hábitos que nutran el bienestar. No es algo grandioso ni heroico, sino una suma de gestos conscientes y amorosos hacia uno mismo. Además, la resiliencia es un proceso dinámico y no lineal. No significa estar siempre fuerte ni evitar el dolor, sino aprender a moverse con las olas de la vida, adaptándose y reinventándose constantemente. Habrá momentos de flaqueza y oscuridad, y eso también es parte del camino. La verdadera resiliencia incluye la capacidad de pedir ayuda, de descansar, de reconocer cuándo necesitamos pausa y autocuidado. En el plano espiritual, la resiliencia puede entenderse como un despertar a la realidad de que la vida es impermanente y que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Al conectar con una dimensión más amplia, sea a través de la fe, la meditación o la contemplación, esta conexión nos permite ver más allá del sufrimiento inmediato y reconocer la posibilidad de renacer, de transformarnos en versiones más sabias y compasivas de nosotros mismos. Finalmente, la resiliencia no solo transforma al individuo, sino que puede convertirse en un faro para otros. Cuando compartimos nuestras historias de superación, cuando mostramos que es posible sanar y crecer después de la adversidad, inspiramos y fortalecemos a quienes atraviesan sus propias luchas. La resiliencia se convierte así en un acto de amor colectivo y de esperanza compartida. En resumen, la resiliencia es el arte de renacer desde las cenizas internas. Es la capacidad de abrazar el dolor sin perder la fe, de adaptarse sin renunciar a la esencia, de avanzar con valentía a pesar del miedo. Es una invitación constante a vivir con autenticidad, con presencia, y con la certeza de que, aunque la vida cambie, el espíritu puede permanecer firme y luminoso. Capítulo 12. La inteligencia emocional. El puente entre la mente y el corazón para la escueltía. En el complejo entramado de la experiencia humana, la inteligencia emocional emerge como una de las habilidades más fundamentales y transformadoras para la vida plena. Durante mucho tiempo, la sociedad valoró principalmente el coeficiente intelectual, el intelecto racional, la capacidad lógica y analítica para resolver problemas. Sin embargo, con el tiempo, se ha demostrado que estas cualidades por sí solas no garantizan bienestar, éxito ni relaciones sanas. La inteligencia emocional, esa capacidad para reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás,
Es el puente invisible pero esencial que conecta la mente con el corazón, el pensamiento con el sentimiento, y que permite una vida más equilibrada, auténtica y significativa. Entender la inteligencia emocional comienza con aceptar que las emociones no son simples molestias o distracciones que debemos controlar o ignorar, sino señales poderosas que contienen información valiosa sobre nuestro estado interno y nuestras necesidades. Las emociones son lenguaje del alma, hablan a través del cuerpo y nos orientan en la navegación de la vida. Ignorarlas o reprimirlas conduce a conflictos internos, ansiedad y desarmonía, mientras que escucharlas con atención y respeto abre la puerta a la autocomprensión y la sanación. La inteligencia emocional se compone de varias habilidades interrelacionadas: el reconocimiento emocional, la regulación emocional, la empatía, la comunicación asertiva y la gestión de relaciones. Reconocer las propias emociones es el primer paso, un acto de honestidad radical con uno mismo que implica mirar hacia adentro sin juicios, identificar con precisión qué sentimos, ya sea tristeza, ira, miedo, alegría o amor. Nos da poder para no ser arrastrados por reacciones automáticas ni por pensamientos distorsionados. Una vez que somos conscientes de nuestras emociones, la siguiente habilidad es la regulación emocional. Esto no significa reprimir o negar los sentimientos, sino aprender a manejarlos de manera saludable. Por ejemplo, saber cómo calmarse cuando se está abrumado, expresar el enfado sin violencia, o transformar la ansiedad en motivación. Esta capacidad requiere práctica y paciencia, y puede apoyarse en técnicas como la respiración consciente, la meditación, el diálogo interno compasivo y el cambio de perspectiva. La empatía es otra piedra angular de la inteligencia emocional. Es la habilidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir con el otro y comprender sus emociones y puntos de vista. La empatía no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también enriquece nuestro mundo interior al ampliar nuestra capacidad de conexión y compasión. Sin embargo, la empatía verdadera requiere equilibrio, para no absorber el sufrimiento ajeno de manera que nos desgastemos, sino para acompañar desde la presencia consciente y el respeto. La comunicación asertiva es el modo en que expresamos nuestras emociones y necesidades de manera clara, honesta y respetuosa. Saber decir no, sin culpa, expresar deseos y límites, compartir sentimientos vulnerables o dar y recibir retroalimentación constructiva son habilidades esenciales para relaciones saludables y auténticas. La asertividad fomenta la confianza, reduce malentendidos y fortalece la autoestima. Finalmente, la gestión de relaciones implica integrar todas estas habilidades para crear vínculos que nutran, que sean fuente de apoyo mutuo y crecimiento. La inteligencia emocional nos ayuda a manejar conflictos con sabiduría, a establecer límites sanos, a colaborar y a perdonar. En un mundo que, a menudo promueve la competitividad y la individualidad, cultivar relaciones basadas en la inteligencia emocional es un acto revolucionario de humanidad. A nivel psicológico, la inteligencia emocional está vinculada a la salud mental y al bienestar general. Las personas emocionalmente inteligentes tienden a experimentar menos estrés, tienen mayor resiliencia ante la adversidad y disfrutan de una mejor calidad de vida. Por eso, esta capacidad es crucial no solo para el éxito profesional o social, sino para el equilibrio integral de cuerpo, mente y espíritu. En el plano espiritual, la inteligencia emocional invita a la integración del ser completo, a la unión de la razón y el corazón, la mente y el alma. Al cultivar esta habilidad, nos abrimos a una conciencia más amplia y profunda, que reconoce la interconexión con los demás y con la vida misma. La inteligencia emocional es, en última instancia, una forma de amor consciente, un compromiso con el bienestar propio y ajeno, y una vía hacia la realización personal y colectiva. Desarrollar inteligencia emocional es un camino continuo, que requiere autoobservación, humildad y práctica diaria. Implica aceptar nuestras sombras y luces, abrazar la complejidad de nuestra humanidad, y decidir cada día vivir desde la autenticidad y la compasión. Cuando logramos esto, nuestra mente se vuelve clara y nuestro corazón sabio. Así,
La inteligencia emocional se convierte en el puente que nos guía desde la fragmentación hacia la integración, desde la confusión hacia la claridad y desde la soledad hacia la conexión verdadera. Capítulo 13. La filosofía del presente. Vivir aquí y ahora como acto revolucionario. Desde las tradiciones más antiguas hasta las corrientes filosóficas y espirituales contemporáneas, el llamado a vivir el momento presente resuena como una verdad fundamental y una clave esencial para la realización personal. Sin embargo, en la práctica cotidiana, la mayoría de las personas se encuentra atrapada en la red de pensamientos sobre el pasado o preocupaciones por el futuro, perdiendo la riqueza y profundidad del ahora. Este capítulo invita a explorar la filosofía del presente, no como una moda pasajera o un consejo simplista, sino como un acto consciente, valiente y revolucionario, que transforma la experiencia de vida en todos sus niveles. Vivir el presente es mucho más que estar físicamente aquí. Es una forma de presencia plena, de atención consciente que nos conecta con la realidad tal como es, sin filtros ni interpretaciones distorsionadas. El presente es la única realidad inmutable, el punto donde converge el tiempo y la existencia, la ventana abierta a la experiencia auténtica y al encuentro con nosotros mismos y con el mundo. Ignorar el presente es perder la vida en ilusiones, en memorias que ya no existen o en expectativas inciertas. La mente humana tiene una tendencia natural a desplazarse en el tiempo. Recordamos el pasado, a menudo con nostalgia o arrepentimiento, y anticipamos el futuro, muchas veces con ansiedad o esperanza. Esta función mental, que en muchos casos es útil para planificar o aprender, puede convertirse en una prisión cuando domina nuestra atención. El efecto es que el presente se vuelve un espacio vacío, un mero puente entre lo que fue y lo que será, y perdemos la posibilidad de saborear y aprender de cada instante. Desde el punto de vista filosófico, esta situación ha sido analizada desde distintos enfoques. El existencialismo, por ejemplo, nos recuerda que el ser está siempre en el presente, que la vida se constituye en el ahora, y que la autenticidad radica en asumir la existencia con plena conciencia del presente, de nuestra libertad y responsabilidad. Para filósofos como Heidegger, la temporalidad es esencial en la experiencia humana, pero solo el presente es el momento donde se puede actuar y decidir. Las tradiciones orientales, por su parte, han desarrollado prácticas y enseñanzas que enfatizan la atención plena, y el aquí y ahora como camino hacia la liberación del sufrimiento. El budismo, por ejemplo, plantea que la raíz del sufrimiento es la identificación con pensamientos y deseos que nos mantienen anclados en pasado y futuro. La meditación y otras disciplinas nos invitan a cultivar la observación del presente, a aceptar la impermanencia y a disolver el ego que se aferra a la ilusión del tiempo lineal. Vivir en el presente también implica un cambio profundo en nuestra relación con el tiempo. En la cultura occidental, el tiempo suele percibirse como un recurso que debemos administrar, un enemigo a vencer o un enemigo a controlar. Esta visión genera estrés, urgencia y agotamiento. La filosofía del presente nos propone otra mirada. El tiempo no es un enemigo, sino un flujo que nos sostiene, un río donde podemos aprender a nadar con gracia y aceptación. Practicar la presencia requiere disciplina y entrenamiento. No se trata solo de un estado mental, sino de un modo de ser que abarca cuerpo, mente y espíritu. Cuando estamos presentes, nuestra atención se posa en la experiencia sensorial inmediata. El respirar, los sonidos, las sensaciones, el contacto con el entorno. Esto nos permite romper el piloto automático, salir de la rutina mental y redescubrir la vida en su frescura y novedad constantes. Además, vivir en el presente nos conecta con la autenticidad, porque el presente es el único momento donde podemos ser verdaderamente nosotros mismos, sin máscaras ni defensas. La autenticidad surge cuando dejamos de intentar controlar lo que no depende de nosotros, y abrazamos lo que somos en cada instante, con nuestras luces y sombras. Es un acto de valentía, porque implica vulnerabilidad y honestidad radical. También la creatividad florece en el presente. La mente libre de distracciones y preocupaciones futuras tiene mayor capacidad para la inspiración y la innovación. Muchos artistas,
Científicos y pensadores reconocen que sus momentos de mayor creatividad suceden cuando están plenamente inmersos en el presente, en el flujo de la experiencia sin juicios ni interrupciones. Vivir el presente tiene un impacto directo en nuestra salud física y emocional. Estudios científicos demuestran que la atención plena reduce el estrés, mejora el sistema inmunológico, regula las emociones y aumenta la sensación de bienestar. En la práctica, cultivar la presencia nos hace menos reactivos y más conscientes, lo que facilita relaciones interpersonales más saludables y una mayor paz interior. Sin embargo, la filosofía del presente no implica negar la planificación ni el aprendizaje del pasado, sino integrar todo desde un lugar de equilibrio. Se trata de honrar la memoria y la visión futura sin perder la conexión con el ahora, que es el único espacio donde realmente podemos actuar y transformar nuestra vida. En definitiva, vivir aquí y ahora es un acto revolucionario porque desafía las estructuras internas y externas que nos mantienen alienados, distraídos y desconectados. Es un llamado a despertar, a tomar las riendas de nuestra experiencia, a reconciliarnos con el flujo del tiempo y a descubrir en cada instante el misterio, la belleza y la profundidad de la vida. Capítulo 14. El poder de la intención. En el vasto universo del desarrollo personal y espiritual, pocas fuerzas son tan transformadoras. La intención es esa energía sutil, pero potente que dirige nuestra mente, moldea nuestras acciones y, en muchos sentidos, configura la realidad que experimentamos. No se trata simplemente de desear o esperar que algo ocurra, sino de un compromiso consciente y profundo con una dirección, una visión, un propósito que guía cada pensamiento, palabra y acto. Entender y aplicar el poder de la intención puede ser el factor decisivo para pasar de la mera supervivencia o rutina a una vida llena de significado, pasión y realización. La intención es el punto de partida de toda creación. Antes de que exista una acción, una idea o un cambio, hay una intención que la impulsa. Esta puede ser explícita o implícita, consciente o inconsciente, clara o confusa. Sin embargo, solo cuando la intención es clara y alineada con nuestro verdadero ser, la energía que ponemos en ella se convierte en una fuerza imparable. Cuando actuamos sin intención, o con intenciones contradictorias o superficiales, nos dispersamos, nos agotamos y muchas veces nos frustramos porque los resultados no llegan o no son satisfactorios. Para comprender el poder de la intención es vital reconocer que no estamos separados del mundo, sino que somos co-creadores activos de nuestra experiencia. La física cuántica y distintas tradiciones espirituales han comenzado a mostrar que la conciencia influye en la realidad, que la mente tiene un rol en la manifestación del mundo externo. Por tanto, la intención no es solo un pensamiento vago, sino una energía que, bien dirigida, puede modificar la estructura misma de nuestra vida. El primer paso para utilizar la intención como herramienta de creación es clarificar qué es lo que realmente deseamos. Esto requiere honestidad profunda y reflexión, pues muchas veces nuestros deseos están condicionados por expectativas externas, miedos o creencias limitantes. Preguntarse, ¿qué quiero de verdad? ¿Qué me haría sentir pleno? ¿Qué sentido quiero darle a mi vida? Es un ejercicio que nos ayuda a conectar con la intención auténtica y no con deseos pasajeros o superficiales. Una vez que la intención está clara, es fundamental anclarla en el presente con convicción y emoción. La mente tiene un poder inmenso, pero también necesita estar alineada con el corazón. Visualizar el objetivo con detalles, sentir la emoción de haberlo logrado y repetir afirmaciones que refuercen esa intención son prácticas que fortalecen la energía creadora. Aquí la repetición no es mera rutina, sino un acto consciente de reprogramación interna que desplaza dudas y sabotajes. Pero la intención no basta si no va acompañada de acción coherente. La creación es un proceso dinámico que incluye pensamiento, emoción y acción. Cada paso que damos con conciencia y determinación, por pequeño que sea, es un ladrillo en la construcción de nuestra realidad. La acción sostenida, aún frente a obstáculos y dudas, es la manifestación práctica del compromiso con la intención.
Al mismo tiempo, la flexibilidad y la apertura son claves en este camino. A veces, la vida nos presenta resultados diferentes a los esperados, o nos lleva por caminos inesperados. Mantener la intención pero adaptarse a las circunstancias, sin perder el foco ni el entusiasmo, es una señal de sabiduría y madurez. La intención fuerte y clara no es rígida ni inflexible, sino un ancla firme que sostiene el barco mientras navegamos mares imprevisibles. La práctica del desapego es otro aspecto esencial. Aunque la intención impulsa la creación, el apego excesivo a resultados específicos puede generar ansiedad, frustración y bloqueos. Aprender a soltar el control absoluto y confiar en que el universo o la vida responderán de la mejor manera, en el momento adecuado, nos libera y permite que la energía fluya con mayor libertad. Además, el poder de la intención está profundamente conectado con la integridad personal. Cuando la intención está alineada con nuestros valores, con la ética y el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, la fuerza que genera es mucho más sostenible y auténtica. Intentar crear una vida basada en intenciones egoístas, manipuladoras o superficiales conduce a desequilibrios y conflictos internos y externos. El cultivo de la intención puede apoyarse en diversas prácticas espirituales y de autodesarrollo. La meditación, la visualización creativa, el journaling, escritura reflexiva, los rituales simbólicos y la autoindagación profunda. Estas herramientas nos ayudan a conectar con el centro de nuestra voluntad y a mantener el foco en medio de las distracciones cotidianas. Cuando un grupo de personas comparte una intención común, ya sea para sanar, para crear proyectos solidarios o para transformar realidades sociales, esa energía conjunta puede generar movimientos poderosos y cambios reales. La intención se multiplica y se amplifica en la resonancia comunitaria, demostrando que no solo somos creadores individuales, sino parte de un tejido más amplio. Finalmente, la vida nos presenta constantemente oportunidades para ejercitar el poder de la intención. Cada amanecer es una nueva página en blanco donde podemos elegir cómo escribir nuestra historia. Aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos decidir la calidad de nuestra atención, el sentido que damos a nuestras experiencias y la dirección de nuestra energía vital. En conclusión, el poder de la intención es la llave maestra que abre la puerta a la creación consciente de una vida plena y auténtica. No es un secreto místico ni una fórmula mágica, sino un compromiso profundo con uno mismo, una alianza entre mente y corazón, y una práctica diaria que transforma sueños en realidad y nos invita a vivir con propósito y pasión. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.